Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Mauricio Vázquez, él es integrante de Argos Comunicación. Estaremos hablando de un relevamiento que hicieron de la exposición pública del gobierno entrante, del Ejecutivo, tanto de Yamandú Orsi como de Carolina Cose y también del gabinete, de alguna forma también para entender cuál es el impacto también en la población de acuerdo a cómo se ha visibilizado su trabajo. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Por favor, gracias a ustedes. Bienvenido. Por favor. ¿Qué podemos decir de estos primeros días? Estamos hablando de 14, 15 días, que es lo que hicieron el relevamiento de Yamandú Orsi al frente del gobierno, ¿no? ¿Cómo ha sido su visibilidad y en qué medios ha estado más presente? Sí, tal cual. Nosotros hicimos un corte en los primeros 14 días de gestión, del 1 al 14 de marzo, un poco para ver cómo era este puntapié inicial del gobierno, cómo venía comunicando, cuál era la participación del presidente de la República y de los actores del Poder Ejecutivo, los ministros y también de las secretarías. Obviamente la comunicación es muy fluctuante, tiene picos, sería casi como el día de hoy, impredecible. Tenemos una tormenta que se pone todo negro y de repente sale el sol con una gran temperatura. La comunicación es eso, es una fluctuación constante. Por ahora, obviamente, lo que se habla políticamente de la luna de miel también se ve trasladada a los medios de comunicación. Nosotros analizamos todo el contenido que sale en prensa gráfica, radio, televisión, internet. Eso lo vamos agrupando y nos permite luego hacer análisis, información, simplemente académico, un informe totalmente académico, que mide cómo se va comportando el Ejecutivo. Por ejemplo, el 1 y 2 de marzo, Yamandú Orsi, que es el día de la elección, y el posterior, sí, ocupó casi el 25% de la agenda nacional, de todos los contenidos. ¿El 25? Correcto, de todos Parece los contenidos. poco. Parece, sí, te iba a decir. Es muchísimo en realidad, es muchísimo. ¿Por qué? De todos los contenidos que se hablan en medios de comunicación, Canal 5, así como programas especializados en deportes, revistas de turf, es todo el universo, toda la masa de contenido que se mueve a nuestro país. Más o menos son unas 65.000 notas de prensa por mes que nosotros seguimos. ¿El relevamiento es de todo el territorio nacional? Sí, de todo el alcance nacional. El 1 de marzo fue el día de la Asunción. El día de la Asunción y el día posterior. Es impresionante que sea, a mí también me pareció Por ejemplo, poco. el 1 de marzo ocupa casi el 50%. Ah, bien. Casi el 50%. Pensé que había el 1 de marzo y me llamó la atención. Lo que pasa es que ahí, en esas cosas, nosotros tenemos que analizar también el día siguiente, porque si no estaríamos relegando a la prensa gráfica. Prensa gráfica tiene un retardo, obviamente, lógico. Bueno, hoy lo ven reflejado en los portales, ¿no? Sí, claro. Bueno, de hecho, los portales, casi en todo el Poder Ejecutivo, el 50 y pico % de la participación es a través de portales de Internet. Quería consultarte cuál es la metodología, o sea, ustedes revisan todos los medios y qué tipo de análisis hacen, cómo trabajan científicamente, digamos. Bueno, científicamente el trabajo más de hormiga es registrar cada uno de los contenidos que salen en toda la prensa, ¿no? Se arranca muy temprano a las 6 de la mañana y se termina luego de los informativos de la noche, de procesarlo a las 11 de la noche, que están siempre, sobre todo la familia, hasta último minuto procesando esas notas. Y después tenemos un sistema que realmente permite hacer variables y asociaciones de temáticas y de palabras. ¿Es con inteligencia artificial? Inteligencia humana por ahora. Obviamente sí hacen variaciones de sistema propio, pero hay un trasfondo atrás que es muy interesante y nos permite saber, por ejemplo, si hacemos un análisis sobre Maggie, si Maggie habló efectivamente o se le hizo referencia, y eso nos permite sacar esos datos. Por ejemplo, sobre el Poder Ejecutivo, Orsi específicamente, en lo que viene hasta el momento ha ocupado más o menos el 8% de la agenda nacional, que es muchísimo, son valores muy grandes. La calle Pou... ¿Tiene la comparativa, eso te iba a decir, con, por ejemplo, la calle Pou? Sí, eso es algo que nos llamó mucho la atención en las elecciones pasadas. La calle Pou, en octubre del 19, tuvo una ocupación de agenda del 16%. Y Orsi, una semana antes de las elecciones, estaba ocupando también el 8-9% de la agenda nacional. O sea que fue una campaña electoral que en los medios se relegó un poquito, por no decir bastante. También hay que destacar que ustedes no tienen relevo de redes sociales.
No para estos informes, hacemos algún análisis de redes sociales, pero no para estos informes Claro, específicamente. porque ahí también se mueve muchísimo, ¿no? Sí, Hoy claro, por hoy. sí. Pero también entendemos que los medios tradicionales, prensa gráfica, radio, televisión, Sí, internet, sí, también. tienen una incidencia además mucho más macro. Las redes sociales y su algoritmo permiten llegar a públicos específicos, y nosotros acá, por ejemplo, desde el Living hacemos una difusión masiva, no sectorizada. ¿Y hay relevamiento respecto a si es un contenido positivo, digamos, de la persona, en este caso de Yamandu Orsi, de Carolina Cose, o negativo? No sé El si tono, la palabra es capaz. positivo, sí, más El va. tono. Si tiene que ver con un análisis del tono de la referencia que se está haciendo de esa persona. Sí, hacemos dos evaluaciones. Una es en base al tono y otro es respecto a la simpatía. En el tono, todas las 65.000 notas mensuales son analizadas y calificadas en positiva, negativa, neutra por una persona física que lo hace desde un criterio objetivo, es decir, en ese momento no es ni frentista ni del Partido Nacional No, claro. ni de nada. Y después se analiza el tono. Ese tono se pondera también positivo, negativo, neutro y luego nos da la posibilidad de armar un rating de simpatía. Por ejemplo, la simpatía que viene demostrando en las declaraciones de Orsi del menos 10 al más 10, porque pueden ser totalmente negativas, Sí. es de un 5%, de 5 puntos, perdón. De 5 puntos. El ministro que ha generado más simpatía en estos 14 días, en los ministros hombres, por ejemplo, fue el ministro de Ganadería, Frati. Mirá. En su discurso, por ejemplo, de Asunción, apeló mucho a su niñez, a cómo un niño del interior llega a ser secretario de presidencia, apeló mucho a lo emotivo y eso generó una simpatía por demás de los demás ministros. Y en cuanto a la Secretaría de Presidencia, ¿qué pueden detectar? Sobre todo, Pacha, ¿cómo se ha referido públicamente a los temas, ¿no? Bueno, ahí realmente es bastante neutro. Quizás la simpatía que viene generando anda en un 3-2, obviamente en estos comienzos es el que puede tener la participación más picante, vamos a decirle. Sí. El 77% de la participación de Alejandro Sánchez hizo referencia a Orsi, por ejemplo. Mirá. El 77% habló sobre el presidente de la República en algún momento. Y en cuanto a lo cuantitativo, creo que es un 40% más que Jorge Díaz. Tiene una participación mucho más activa. Aparte, Jorge Díaz, además, que luego ingresó con el tema de la Ferrari, del tema de la economía, que ahí quizás en vez de usar la Ferrari con el Fusca, si se hubiera utilizado, por ejemplo, el Ferrari con el Twingo, capaz que hubiera generado otra repercusión en las analogías, por ejemplo, con los temas que hubieron contemporáneos. Pero Jorge Díaz, la participación que ha tenido es un poco menor, se hace referencia a Orsi en la mayor parte de las veces, pero por ejemplo ahora últimamente fue consultado por el tema de su visión de técnico penal. Claro. ¿No? Tiene una participación más técnica. Alejandro Sánchez del Valle tiene una participación netamente política en todas sus declaraciones. No sé qué es lo último que tienen medido, pero bueno, esta semana y la semana anterior, los últimos días de la semana anterior, estuvo captada por el tema de Sosi. ¿Eso desplazó un poco de la agenda al nuevo Poder Ejecutivo? Le dio más lugar a quienes hoy son oposición, sin duda. Este fin de semana, ayer sí le dio más participación. Pero obviamente el Ejecutivo siempre, además tiene un motor de participación mucho más grande. Por ejemplo... siempre tiene noticias, exacto, digamos. siempre tienen noticias Claro, y nuevas. justo con eso te quería consultar. Si uno va a los primeros días del Ejecutivo, el ministro que tuvo más participación es un ministro casi desconocido, que es Lubetkin, el canciller. Y hay ministerios que han aparecido poco. Sandra Lazo no ha estado mucho en la palestra, capaz los primeros días. El Ministerio de Industria. Es como, hay ministerios que no están tan protagonistas en este momento. ¿Cuáles son los que encabezarían el top 4? Claramente depende del corte que hagamos, ¿no? Por ejemplo, previo a la asunción, uno de los ministros que tenía más participación era Echeverri. Posterior, porque estaba todo el tema de Ferrocarril Central y toda la polémica que se había generado. Desde la asunción se relegó muchísimo la participación. Hoy por hoy, quien tuvo más participaciones es José Carlos Maía. Mira. Luego le sigue Odone, pero Odone, las menciones que tiene son más largas, son más desarrolladas, es decir, tiene más espacios. Y si bien Cecilia Cairo es dentro de las ministras mujeres, es quien tiene más participación, en el global de los 14 ministros,
es la que tuvo más espacios. Su ceremonia de asunción, que tuvo un discurso que... Se hizo viral, digamos. Exacto. Eso generó que fuera la que tuvo más tiempo al aire, vamos a decirle, respecto a todos los ministros. Las ministras mujeres tienen 4 veces menos participación que los ministros hombres, pero sin embargo el caso Cecilia Cairo es un punto aparte. Su ceremonia de asunción sí le generó una... Claro, y ahí te das cuenta que en realidad los medios de comunicación, que es lo que ustedes miden, los medios tradicionales, por decirlo de alguna manera, si bien nos hacemos eco de todo eso, lo que traccionó fuerte es la viralización de ese video, que después termina en que nosotros hablemos del tema. hablemos Sí, del claro. tema. Ahora, si no me equivoco, porque ahí ya estoy empezando a jugar con la memoria, creo que fue la asunción que estuvo más tiempo al aire, que verdad. más se ha seguido. Claro. Sí. Que más se ha seguido. Un tema que, justo hablando de ministerios, que me viene a la cabeza ahora y que además forma parte de una de las preocupaciones que el uruguayo siempre tiene en los primeros niveles, es el tema de la seguridad. ¿Qué pasa con Carlos Negro? ¿Dónde está dentro de ese ranking de participación a nivel general? Y después preguntarte por las valoraciones que aparecen en los medios de prensa respecto a los dichos de Carlos Negro. En los valores cuantitativos, sí lo vemos como uno de los ministros que tiene más menciones. Bien. En cuanto a la participación activa, Sí. al día de hoy no nos ha demostrado ser un actor mediáticamente masivo. Se lo ha referenciado, pero no ejerce ese motor de comunicación que podría tener y que, por ejemplo, usaba Nicolás Martinelli. Claro. Nicolás Martinelli tenía un motor de exposición muy grande. Eso también hace que las menciones que él ha tenido generalmente son técnicas, son neutras. Por eso la simpatía que tiene a la hora del mensaje que transmite no es... Bueno, es un ministerio que tiene... Sí, va a estar bueno ver después con el pasar del tiempo, ¿no? Correcto, porque todavía sí. me parece que Negro no se puso el traje de político, no de Tal cual. fuste. Va a pasar el tiempo y tal vez Si es que eso se lo- vayan... si es que se lo pone. Sí. Bueno, no va a poder ser ¿Y qué ministro. pasa con Carolina Cose? Cose, desde el 1 de marzo bajó mucho la participación, tiene el tema del viaje que realizó, y hasta ahora sí, por ejemplo, desde el oficialismo, si bien en este fin de semana se ha hablado, sobre todo se le ha consultado a Orsi por su opinión del caso Besosi, ahí sí, como es un actor también parlamentario, ha hecho más referencia y eso también claramente a los ecos y los dichos que tuvo ella generaron repercusión. Entonces, la simpatía en las últimas horas que observamos de Cose no están en los niveles normales. Sería realmente malo como método científico medirla por estas últimas horas. Ustedes me mencionabas que ya habían hecho este estudio cuando comenzó el gobierno de Lacalle Pou, o sea que tienen la comparativa. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Bueno, incluso también respecto de los gobiernos anteriores del Frente Amplio, durante los 15 años, la ministra con mayor simpatía y mayor participación es Lilian Quechichán. Por números abismales, Lilian Quechichán había generado en la agenda pública una imagen positiva. Enzo Benech, por ejemplo, hay una relación con lo que es hoy Frati. Sí. Los dos generan muy buena perspectiva positiva. Y en el gobierno pasado quizás hubo más variación de ministros, pero un resultado que vimos que había Bueno, también estuvo el tema de Salinas con la pandemia, Sí, claro, ¿no? Un lugar pero muy había una protagonista en su comunicación muy momento. presidencialista en el gabinete anterior. Claro. Había una comunicación muy presidencialista. ¿Pero qué ministro podrías destacar? Y Martinelli tenía Que fue una el activación. tercero que Sí, correcto. Larrañaga, obviamente, en el comienzo del gobierno tenía una participación muy grande, Ajá. muy grande. Y luego Nicolás Martinelli se retira como uno de los A ministros con nivel más de participación. vocerías, Alejandro Sánchez aparece como con más cantidad de Sí, tiene 4. declaraciones que Orsi. No. O sea, Orsi sigue estando por encima. Correcto. Si me preguntás como participación activa, Sí. claramente, y es correcto que Alejandro Sánchez tenga más participación. El secretario de Presidencia es el nexo entre gobierno, medios, población. Sí. El presidente de la República no sale todos los días a hablar con los medios. Es más el nexo de los secretarios de comunicación. Pero en términos generales podemos decir, cuando yo te preguntaba lo de la comparativa, es que la exposición es similar, es un ejecutivo que se está mostrando menos.
No, ¿Estamos con los mismos valores los niveles o son está más similares. expuesto? Los niveles son similares. Obviamente, dependiendo de la situación, es que algún ministro va a tener más o menos exposición. Lo de Echeverri previo al comienzo del gobierno era muy interesante, que un ministro de Transporte tuviera esa participación, cuando por ejemplo en el gobierno anterior comienza con Heber. Si nosotros comparamos las primeras horas, Heber y Echeverri tiene muchísima más participación que un actor político como lo fue y lo es Heber. Pero eso es muy concomitante a qué es lo que esté sucediendo en las horas. Y qué es lo que se sabe de ella, ¿no? No es todo lo que ella dice, sino eso puntual. Quería consultarle, pues se ha hablado mucho, ¿no? de los periodistas, comunicadores que han pasado a la arena política. ¿Eso es un factor de atracción? O sea, lo que pueda decir Blanca trasciende mucho más que lo que diga otro senador. Lo que pueda decir Gerardo Sotelo tracciona mucho más que lo que pueda decir otro diputado. No sé si traccionan más, esto es opinión personal por fuera del método científico que nosotros trabajamos, pero es un producto a los efectos de comunicación que seduce más. Los ministros son actores políticos, son técnicos, y estamos hablando de periodistas o expertos en comunicación que a la hora de comunicar van a generar un producto que seduce mucho más. Yo lo analizo por ese lado. No sé si... No lo tienen medido. Capaz No, que me decís, lo que mira, pasa de es las que es muy senadoras que... subjetivo. ¿Legisladores midieron? Sí, todo actor, empresa u organismo que tenga participación pública está medido por Argos. ¿Y ahí quién fue protagonista? Realmente ahí te la debo de deberes. Sí, lo que pasa es que también ahora la agenda se está centrando sobre todo en lo que es la campaña electoral. Cuando comencemos con la discusión y el trabajo del proyecto, del presupuesto nacional, el año que viene con la rendición de cuentas, ahí sí los parlamentarios van a tener más exposición. Claro. Con el tema de Besosi, obviamente, ahí los caudillos políticos son los parlamentarios que tienen más participación, pero son situaciones coyunturales. Subía que volvió ahora a presentar su proyecto para que los funcionarios públicos no accedan al procedimiento abreviado, pero son cosas puntuales. Cosas puntuales. Quizás en la discusión del presupuesto nacional es donde los parlamentarios comiencen realmente a trabajar su exposición. Capaz te mato, pero Beatriz Argimón en comparativa activa, digamos, participación activa, respecto a Carolina Cose, ¿hay una diferencia mayor para Cose o cómo en los primeros sí, 15 días, sí, Argimón tenía más participación. tenía más participación. Sí. ¿Esta información está disponible para todo quien quiera acceder? Sí, claro, la vamos a ventilar en las distintas redes y canales. ¿Cómo los encontramos? A través del Instagram nuestro, Agencia Argos, Facebook y LinkedIn, ahí están los informes, y si no en empresario.com.uy. Bien, gracias por acompañarnos, No, por un gusto favor. enorme Gracias a recibirte. ustedes. Gracias.